el volumen minuto, lo que decíamos es, o sea, multiplicamos la frecuencia cardíaca, digo, perdón, la frecuencia respiratoria por el volumen corriente para saber cuánto es el volumen en mililitros durante ese minuto. Y bueno, normalmente se habla de 6 litros por minuto, que es lo que uno está intercambiando. También otra de las variables que se han medido es la duración de la inspiración, la duración misma de la expiración y el tiempo total del ciclo respiratorio, así como todas estas relaciones. Por ejemplo, aquí podemos dividir el tiempo de inspiración sobre el tiempo total del ciclo respiratorio y eso nos va a dar un parámetro, digamos, obviamente pues en tiempo, de cuánto tiempo se están activando los músculos inspiratorios. Recuerden lo que decíamos la clase pasada, que la primera fase del ciclo, la inspiración, es activa, mientras que la fase expiratoria dijimos que es pasiva. Vamos a ver que se puede convertir en una expiración activa, o sea, con involucro de gasto energético, y eso ya es patológico, y eso nos puede condicionar, digamos, a una fatiga muscular temprana de los músculos respiratorios. Y bueno, la relación precisamente del volumen tidal o de este volumen corriente entre lo que es el tiempo de inspiración, que es el flujo respiratorio, que es lo que se le conoce. Y otra de las variables es la posición del cuerpo. Pues, cuando ustedes entran en contacto con pacientes, pues van a ver o que están en posición en bipedestación o están en posición sedente o en sedestación con una proyección anterior de todo lo que es el tronco, o bien en posición en decúbito o supino, decúbito lateral o en supino. Y todo esto sí tiende a cambiar todas estas relaciones que hemos estado viendo en la fisiología. ¿Por qué? Pues el simple hecho de tener una evolución dependiente de la gravedad, eso nos altera precisamente si nosotros cambiamos las posiciones, no nada más en la cuestión respiratoria, sino también en todo lo que es el cuerpo humano. Ok, de aquí, bueno, lo que decíamos, en la posición de bipedestación o en sedestación, vamos a ver que predomina el movimiento torácico. A diferencia, por ejemplo, de una posición supina, nos va a predominar lo que es el movimiento abdominal. Bueno, este es, o sea, digamos, por simple biomecánica respiratoria. ¿Qué es lo que pasa, digamos, en lo que es la posición supina? Va a haber un diámetro del tórax y del abdomen este, aumentado, digamos, por la misma gravedad. Hay una distribución de las fuerzas musculares, ya que, bueno, el hecho de que uno esté, digamos, en bipedestación o en sedestación, la gravedad tiende a que todas las partes viscerales, pues, caigan, ¿no? Entonces, tiene más flexibilidad o más distensibilidad de lo que es el tórax, y de esta manera puede tener un mayor movimiento, a diferencia de cuando está el paciente, digamos, acostado o en terapia chiva, etcétera. El simple hecho de el cambiar la posición aumenta lo que es la presión intraabdominal, digamos, desplazando el diafragma hacia arriba, o bueno, hacia la parte torácica, hacia la parte craneal, y esto nos distribuye precisamente las fuerzas musculares. Entonces, se requiere de un mayor gasto por parte del mismo sistema, por parte del diafragma, porque tiene que hacer una mayor contracción, porque tiene que ganarle a la presión positiva que se tiene dentro del abdomen para poder generar una presión negativa en el tórax. Acuérdense que toda la respiración está dada por presiones negativas y positivas a nivel pulmonar. Y, bueno, y la actividad mecánica de los músculos inspiratorios, o sea, no nada más van a involucrar lo que es el diafragma, como el diafragma hay veces que no tolera o no, pues sí, no tolera mucha resistencia, digamos, cuando hay alguna patología, o que tiene que desplazar el abdomen, tienen que entrar en juego músculos inspiratorios accesorios para poder compensar estos niveles ácido básicos dentro de la misma sangre. Y bueno, la variación de la distensibilidad local del mismo tórax y el abdomen, pues también varía, ¿no? Que era lo que venimos diciendo. No es lo mismo que en la posición, digamos, en bipedestación o en sedestación, cómo se fija, digamos, la parte del tórax por todo este componente muscular, principalmente, digamos, escalenos, por ejemplo, que nos dan cierta estabilidad para poder llevar a cabo la respiración. Cómo cambia, por ejemplo, cuando una persona está acostada y va a tener el componente posterior, si está volteando hacia arriba, por ejemplo, en decúbito supino, cómo esta parte del tórax pues, va a estar limitada por la misma posición o en decúbito lateral. Entonces, bueno, todas estas variaciones, y hay mucha gran variabilidad dentro del patrón respiratorio normal. Pero bueno.
Estos autores, ellos hicieron cómo se puede medir, digamos, estas variables, pues a través de pletismografías, que mide volúmenes y capacidades, la espirometría, incluso hasta por medio de electromiografía para saber qué músculos realmente se están activando. La electromiografía, hagan de cuenta que es, no sé si han platicado un poco de esto, pero bueno, en sí la electromiografía es ver la actividad del músculo como tal, desde un punto de vista muy eléctrico, saber cómo se está reclutando, qué músculos se están contrayendo, a qué potencia, etcétera, etcétera. Entonces pero bueno, se hace con electrodos de aguja, en el cual pues se incide en los músculos para saber cómo se están activando o cómo se están contrayendo, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Es un estudio bastante interesante y esto nos puede ayudar precisamente al diagnóstico, desde parálisis diafragmáticas, junto con estudios de imagen, etcétera. Bueno, entonces estos autores lo que hicieron es que separaron a dos grupos, abajo de 50 años y arriba de 60 años, para saber qué diferencias son las que existían. Realmente, pues sí hubo una variabilidad como tal. Y bueno, vamos a ver que, por ejemplo, el patrón más frecuente que ellos describen es que la frecuencia respiratoria, decíamos que va de 12 hasta 20. Ellos descubrieron que es de 16.7 respiraciones por minuto, más o menos 2.7 con esa desviación, contra 16.6 más o menos 2.8 respiraciones por minuto en comparación de los jóvenes, digamos, contra los adultos. Si se fijan, sí hay una variabilidad, pero no es tanta como tal. Lo que sí hubo una diferencia fue, por ejemplo, en el volumen corriente, o que Gaito nos decía que era de 500 mililitros, ellos descubrieron que es de 383 más o menos 91 mililitros. Y cambia, por ejemplo, de la posición supina a la sedestación. En la supina es de 364 más o menos 60 mililitros, a diferencia de la sedestación, que puede aumentar o puede estar hasta en 443. Entonces, por ejemplo, ya de 383 o casi 300, póngale, contra 400, casi 500, pues es mucha diferencia de una posición a la otra. Desafortunadamente, pues van a ver que muchos pacientes no pueden adoptar todas las posiciones. Es por eso que es importante que ustedes, digamos que están sanos, pues conozcan estos patrones respiratorios y que los puedan llevar a la práctica y que sepan cuándo el paciente puede cambiar de posición para pasarlos a las siguientes fases dentro de la rehabilitación, ¿no?, respiratoria. El volumen minuto, eso sí, concuerda entre 5 y 6 litros, con una desviación o más o menos 1.39 litros por minuto. El flujo inspiratorio, que es de 250 mililitros más o menos 58 mililitros. Esto dijimos que el flujo inspiratorio era el tiempo. ¿Recuerdan de lo que es el volumen tidal o el volumen corriente en relación con el tiempo de inspiración? Bueno, esta es la relación. Y lo que es el tiempo de inspiración fue de 1.62 más o menos 0.31 segundos, que es lo que tarda más o menos una persona normal, digamos, en llevar a cabo el tiempo de inspiración. Y sí, el tiempo de inspiración fue menor que el tiempo de expiración. Normalmente, si ustedes hacen, bueno, es que si lo hacen consciente su respiración, se va a modificar, pero el hecho de que entre el automatismo, normalmente pues el tiempo de inspiración dura menos que el tiempo de expiración. Y bueno, la participación de la caja torácica en el volumen corriente fue del 42.17%. Eso indica que, ¿se acuerdan lo que mencionábamos aquí? Entre si es una respiración torácica o abdominal, o qué componente es el que más se está involucrando en una respiración, fue precisamente por parte de la parte abdominal. O sea que, bueno, se corrobora que precisamente el diafragma, al ser el principal músculo inspiratorio, pues es el que más trabajo tiene. Entonces, la participación en esta muestra que ellos hicieron contribuye, digamos, la cuestión torácica en un 42.7%. Eso, no sé, réstenlo a 100 y les va a dar el componente abdominal como tal. Ok, ¿aquí tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, pues si quieren lo hacen por el chat para seguirle. Bueno, ahora, los patrones respiratorios patológicos. Existen, bueno, vamos a ver algunos. Estos son los que maneja la autora. Que son, bueno, yo creo que abarca bastantes patrones que se van a combinar precisamente con muchas patologías.
Vamos a ver lo que es el movimiento paradójico del tórax superior, del movimiento paradójico del tórax inferior, la respiración paradójica o movimiento del abdomen, la respiración asincrónica, la respiración alterada, la respiración forzada, la disnea, ortopnea, platipnea y lo que es la respiración chain stop. Bueno, entonces, dentro de los patrones patológicos, el movimiento paradójico del tórax superior, esto es por una debilidad de lo que es el músculo escaleno. Es una depresión. Bueno, acuérdense que es un músculo, el músculo escaleno provoca una fija, como quien dice, lo que es el tórax, para que se lleve a cabo todo lo que es la respiración. En este caso, hay una debilidad de este músculo, lo que va a provocar es que hay una depresión en la región torácica superior, donde va y se inserta, acuérdense que se inserta en la primera y la segunda costilla. Entonces, el hecho de que no tenga este soporte o esta fijación, lo que provoca, pues, es precisamente una depresión de esta parte, provocando por un aumento precisamente en la negatividad pleural. Hagan de cuenta que acuérdense que lo que va a hacer la presión negativa es como una succión, mientras que la presión positiva, pues, hace como un empuje, ¿no? Que es, por ejemplo, si ustedes pinchan un tórax, automáticamente se colapsa y hay una contracción como tal, a diferencia si ustedes pinchan un abdomen, se va a eviscerar, o sea, va hacia afuera por las mismas presiones que se manejan. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver en algunas patologías, como es la lesión medular, bueno, recién nacidos con dificultades respiratorias, o bien en enfermedades neuromusculares. Van a ver que muchas de las patologías combinan todos estos patrones patológicos. Y bueno, es importante para que sepan cómo pueden ustedes incidir. Y que identifiquen, porque esto es mucho de observación. Si se fijan todas las variables, algunas las pueden ustedes sacar por simple observación hacia los pacientes. Ok, entonces, bueno, es lo que va a ocurrir en la primera. En la segunda, cuando es un movimiento paradójico del tórax inferior, es un aplanamiento del diafragma. Esto, por ejemplo, en pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar crónica o LEPOC, hay un aplanamiento por parte del diafragma por insuflación. Acuérdense que el diafragma es como una cúpula y esta hiperinsuflación es un acúmulo sostenido, digamos, de aire. Normalmente estos pacientes ya en etapas avanzadas hay una retención como tal porque las unidades funcionales que veíamos la clase pasada están abolidas, precisamente por este enfisema pulmonar. Hay un atrapamiento como tal de aire en esta parte y están hiperinsuflados. Otros datos que lo pueden ver en las radiografías, si es que ustedes se los ponen, es una horizontalización por parte de todos los arcos costales. Entonces esto nos va a generar que obviamente el diafragma sea plano. Y hay un reposicionamiento, digamos, de las fibras que produce una reducción del diámetro transverso precisamente del tórax. Bueno, ese es otro de los patrones patológicos. El otro es la respiración paradójica del abdomen, en el que hay una depresión abdominal y una ampliación del tórax superior, sobre todo a la inspiración, debido a la gran activación de los músculos accesorios inspiratorios. Entonces aquí podemos ver precisamente cómo pues, uno aumenta y el otro está contraído. Es como un sub y baja dentro del tórax con el abdomen. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver precisamente en etapas avanzadas, por ejemplo, en pacientes pediátricos cuando tienen dificultades respiratorias o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, cuando ya están en las últimas fases que se empiezan a cansar. Uno de los datos es esto. Hay un aleteo nasal como tal, hay un silbido, puede existir un silbido como tal, hay involucro de los músculos accesorios y una respiración paradójica del abdomen, ¿okay? Que es como este sub y baja. Entonces son datos de que este niño, pues, tarde o temprano te va a colapsar. Otro de los datos es cuando los espacios intercostales se empiezan a marcar de una manera pronunciada, ¿no? Estos surcos también son datos de dificultad respiratoria. Entonces, si ustedes detectan alguno de estos datos, es importante que, bueno, se canalicen a los pacientes hacia un centro donde puedan ser valorados y atendidos de forma adecuada. Es importante, ¿por qué? Pues porque si vamos ahorita al enfoque que se tiene con lo del COVID y todo esto, en etapas avanzadas estos pacientes presentan demasiada disnea, que es lo que vamos a ver, o lo que es la dificultad respiratoria, y vemos precisamente esta parte, cómo los patrones respiratorios están involucrados en la fatiga muscular
¿Por qué? No es causado porque el músculo, digamos, esté alterado, no, está causado porque la ventilación o cuando veíamos la membrana intersticial, digamos, o la membrana que tiene que atravesar el oxígeno está alterada, por lo tanto, hay una alteración en los gases a nivel metabólico y el cuerpo le dice, ¿sabes qué? Sistema respiratorio, necesito que respires más rápido porque no estamos metiendo suficiente oxígeno. Y es cuando ahí empieza precisamente la fatiga muscular y empezamos a nosotros ver todos estos cambios a la hora de hacer la exploración. Sin embargo, ya han pasado varios tiempos para que se llegue a a este punto, ¿ok? Y bueno, la respiración asincrónica es un patrón de reclutamiento anormal. ¿El patrón de reclutamiento a qué se refiere? Ahorita que les comentaba de la electromiografía, eh, ven precisamente las fibras musculares, hagan de cuenta que si tú vas a hacer una inspiración o vas a empezar a ser consciente de tu respiración, el patrón del reclutamiento empieza a decir, ok, la primera fibra se activa porque tú se lo mandaste a nivel cerebral y esa dice, ¿sabes qué? Necesito de que me ayudes, segunda fibra muscular. Ese patrón de reclutamiento, de que se van pidiendo ayuda entre ellas, es exponencial. O sea, va de 1 a 3, bla, 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 así se va. Entonces, este es el que se va a ver alterado, con apariciones en un intervalo de tiempo entre el movimiento del tórax y el abdomen. Esto lo podemos ver precisamente en enfermedades como el EPOC, ajá, durante los ejercicios de miembros superiores. De todas maneras, cuando ustedes vean pacientes con patologías pulmonares, perdón, van a, pues tienen que estar monitorizados no nada más con la observación, ¿no? Sino también con otras variables como la oxigenación, la saturación, etcétera, etcétera. La respiración alternada, característica significativa de la fatiga de los músculos inspiratorios con alternancia entre la participación del diafragma y los músculos accesorios durante la inspiración. Y perdón. Ok. Y se imponen a los músculos respiratorios cargas que fatiguen para prevenir o demorar el inicio de la fatiga. Cuando el cuerpo empieza a detectar que le está faltando aire, para no fatigar al principal músculo respiratorio que dijimos que es el diafragma, tiene que haber un sustituto de esta fatiga por parte del diafragma, para darle oportunidad a que siga trabajando, pero que a su vez tenga un poco de tiempo para la recuperación, para que siga funcionando. Es por eso que ahí entra al momento de la inspiración todos estos músculos accesorios, que es lo que nosotros lo vamos a estar viendo cuando no sé, en el hueco supraclavicular, por ejemplo, en el hueco supraclavicular, aumenta ese espacio, involucra, es un signo que nosotros vamos a ver que se están involucrando ya los músculos accesorios. La otra es la respiración forzada, que es una contracción del complejo abdominal durante la expiración para elongar lo que es el diafragma y disminuir el radio de la curvatura de este. Esta expiración forzada, nosotros lo vamos es un patrón, digamos, patológico. Sin embargo, lo podemos utilizar dentro de la terapia respiratoria. El hecho de que nosotros se le pida al paciente que haga una contracción al final, digamos, abdominal. Ahorita lo vamos a ver en los otros patrones. Este, precisamente para favorecer, o bueno, para disminuir lo que es el rango de esta curvatura. Lo vamos a ver en la obstrucción del flujo aéreo, ya sea por secreciones, por broncoespasmo, edema o enfisema pulmonar. La otra es la disnea. Normalmente este es un síntoma referido por parte del paciente. Sin embargo, bueno, es esta dificultad o más bien esa sensación de falta de aire por parte del paciente. Y vamos a ver que está dada precisamente por la presión que generan los músculos inspiratorios y la capacidad máxima de estos músculos para generar una fuerza. Y obviamente la relación entre estos. Cuando uno de estos dos se llega a alterar, empieza a fallar el sistema y el paciente lo puede referir como falta de aire. Durante la contracción muscular inspiratoria, bueno, también va a depender del tiempo total del ciclo respiratorio, de la frecuencia respiratoria, están vinculadas precisamente con esta sensación de disnea. Entonces vamos a ver que existen varias cuestiones que pueden modificar. Cuando uno empieza con disnea, empieza con lo que es el aumento de la frecuencia respiratoria, empieza a haber el tiempo total del ciclo respiratorio también se llega a alterar,
¿Y por qué? Pues causado precisamente por esta duración de la contracción muscular durante la inspiración. Y la disnea aumenta en presencia de sobrecarga de los músculos inspiratorios, lo que venimos platicando todo este tiempo, ¿no? Y también cuando se reduce la capacidad máxima para generar esta fuerza. Recordando que este tipo, los grupos o el tipo de fibras musculares, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, eso no sé si ya lo vieron ustedes, pero los diferentes fibras musculares desde la uno, bueno, uno 2, uno a 1, etcétera, vamos a ver que tienen sus características aeróbicas como tal. Entonces, cuando estas vías metabólicas están alteradas, precisamente porque por falta del mismo oxígeno, acuérdense que dentro de las vías metabólicas el oxígeno es el último de los sustratos últimos que se utilizan para poder culminar, ¿no? En todas estas vías metabólicas, para que no entremos como tal, en una acidosis metabólica como tal. Entonces, esta sobrecarga de estos músculos tienden a la fatiga cuando ya todos los sistemas metabólicos caen como tal. Entonces, eso es lo que pasa a nivel interno, ¿no? Como tal. ¿Y en qué patologías podemos llegar a ver la disnea? Bueno, son múltiples. Digo, la más característica es insuficiencia cardíaca, pero no nada más en esto, ¿no? Desde neumonías, enfermedades neuromusculares, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los signos es lo que es la ortopnea, que es un síntoma, igual, es característico de la insuficiencia cardíaca, que es esta sensación de falta de aire o esta disnea en la posición supina. Incluso, por ejemplo, en estados hipersecretores, por ejemplo, también podemos llegar a tener este síntoma, ¿no? Y lo que sí es que no es atribuida a dos cuestiones, a volumen pulmonar y a una broncoconstricción inducida pues, de manera nerviosa. Lo podemos observar en lo que es la insuficiencia cardíaca, en lo que es la parálisis diafragmática o bien dentro de los grados que existen de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues la etapa grave como tal. Vamos a ver este síntoma o este signo y síntoma, más bien síntoma. Y la característica es que el paciente te lo va a referir que no puede dormir. Normalmente dice, ¿sabe qué? Tengo que dormir sentado con 4 o 5 almohadas para poder mantenerme en una posición pues, sentada, para poder sentir que no me falta el aire. Y la otra, pues es precisamente la contraparte, es la platipnea. Esta, la verdad, a mí no me ha tocado verla, pero es una disnea en posición sentada, que se alivia precisamente a la posición supina. Y aquí menciona que la zona 1 de West, que se acuerdan es la parte apical, genera un aumento en el espacio muerto alveolar como tal. Y ay, perdón. Aumenta el espacio muerto alveolar, hay una hiperventilación en esta zona, en la zona 1 de West, y hay un aumento del trabajo respiratorio, lo que va a generar precisamente esta disnea. Bueno, menciona que se observa en el shunt intracardíaco, la neumonectomía, perdón, y patologías intrínsecas como tal del pulmón. Eh, Hay ciertas patologías que tienen, por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis normalmente bueno, está causada por un bacilo y este bacilo entra igual por vía respiratoria y tiene preferencia por las zonas apicales del pulmón, zonas medias y apicales. ¿Por qué? Porque hay un mayor aumento del flujo del espacio, digamos, del espacio muerto en estas zonas. No hay tanto intercambio, además de que el flujo sanguíneo es menor, como ya veíamos en la clase pasada. Es por eso que, por ejemplo, en la tuberculosis vamos a tener preferencias por estas cavitaciones o pues sí, esta destrucción eh, pulmonar en la zona apical. Podemos observar, digamos, este patrón en esta patología, y la otra es posterior a una neumonectomía, que es la extirpación, digamos, de un pedazo de pulmón, ya sea precisamente o por una tuberculosis o sea, hasta por un tumor, por ejemplo, podemos observar este patrón como tal. Ok, y la otra, la respiración Chain Stock. Esta es una respiración paradójica
al haber una alteración creciente y decreciente del volumen corriente. Acuérdense que bueno, estos 380 y tantos mililitros que mencionaron estos autores y los 500 mililitros que decía Guide. Entonces, bueno, este sí, literal, es un relajo, es un desmadre, literal, en todo lo que es la respiración, porque va a haber volúmenes muy altos, de repente volúmenes muy chiquitos, de repente va a haber periodos de apnea, de repente va a haber periodos de hipopnea, en el que la respiración es muy superficial o muy profunda. O sea, sí es lo más paradójico que vamos a poder llegar a encontrar. Esto lo podemos encontrar en una insuficiencia cardíaca congestiva, en trastornos neurológicos, pero la patología más característica es una diabetes mellitus descompensada. ¿Por qué? Una diabetes mellitus descompensada, normalmente vamos a tener cuerpos cetónicos. Ya cuando ustedes vean lo de las vías metabólicas y demás, van a ver que los cuerpos cetónicos es otra forma de generar energía del cuerpo. En estos pacientes normalmente pueden llegar a generar una cetoacidosis, o sea, digamos que la sangre está muy ácida y además están generando cuerpos cetónicos para generar energía. Estos cuerpos cetónicos, la característica, digamos, que nosotros podemos detectar es un sabor, o más bien es un olor en el aliento del paciente a manzana o a fruta, que es precisamente el olor, digamos, que se tienen por parte de las cetonas. Como están estos pacientes en una acidosis, acuérdense que el primer buffer o el primer regulador por parte del sistema pH del cuerpo son dos. Uno dijimos que el más rápido que actúa es la respiración y el segundo es la cuestión renal, pero para que se active el sistema buffer renal tarda un poquito más. Lo primero que va a entrar va a ser el sistema respiratorio y lo va a hacer precisamente de esta forma. El hecho de que uno aumente la respiración, la frecuencia respiratoria, va a barrer precisamente con el CO2. Acuérdense que mientras más nosotros retengamos CO2, se va a generar un balance hacia la negativa por el pH. O sea, si tú estás reteniendo CO2, el pH de tu sangre va a empezar a bajar. Como estos pacientes, por cuestión metabólica, están generando un pH bajo, lo que trata de hacer el sistema es precisamente con una respiración lo más acelerada posible, tratar de barrer todo este CO2. Ok, entonces de esta manera el cuerpo literal está en una lucha fuerte a nivel metabólico. Entonces lo que genera ese tipo de patrón respiratorio completamente alterado. ¿Ok? ¿Tienen hasta ahorita alguna duda? Órale, pues. Bueno, vamos a seguirle. La otra. Ok, vamos a pasar dentro de estos mismos patrones. Hay varios autores. Vamos a dividir qué es lo que pasa con estas variables cuando un patrón. Las patologías pulmonares las podemos dividir a grosso modo en dos: un patrón obstructivo o un patrón restrictivo. El patrón obstructivo, lo más común es este de POC, pacientes fumadores, añosos, bueno, que tienen una obstrucción como tal. Y el otro patrón va a ser un patrón restrictivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona con obesidad, ¿cómo se llama estas? Super obesidad o super obesidad, las nuevas clasificaciones, son índices de masa corporal arriba de 60 y demás, van a tener un patrón restrictivo como tal. O bien una neumonía intersticial que no nada más abarque un solo lóbulo, sino que abarque múltiples lóbulos o multilobar. Nos puede generar también un patrón restrictivo como tal. La otra va a ser una insuficiencia respiratoria aguda y bien lo que son las enfermedades neuromusculares. El patrón obstructivo como tal, vamos a ver que aumenta lo que es la frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el volumen expiratorio. Vamos a ver que ellos describen que se disminuyó el tiempo de inspiración y la relación entre el tiempo de inspiración y el tiempo total del ciclo respiratorio. Si disminuye esto, quiere decir que los ciclos respiratorios están o actuando
o normal o disminuido, y que el tiempo total del ciclo también o estado normal o disminuido. Y esto nos genera una sincronía entre el tórax y el abdomen. ¿Ok? Ok. Dentro del otro patrón, bueno, el patrón obstructivo nosotros lo vamos a poder valorar con una espirometría. Bueno, no viene al caso, no es parte del tema, pero bueno, el patrón obstructivo para eso es una espirometría. Normalmente te va a identificar patrones obstructivos. Ok. El patrón restrictivo como tal, por parte de las valoraciones que se pueden llegar a tener, es de manera indirecta una espirometría que no es concluyente para un patrón obstructivo, te hace pensar en un patrón restrictivo como tal. Y aquí sí ya involucras lo que es la pletismografía para poder valorar los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares del paciente. La característica que vamos a ver en el patrón restrictivo es un volumen tidal o un volumen corriente normal, al igual que puede ser que tengamos el tiempo de inspiración y el tiempo total del ciclo normal, pero hay un aumento de la frecuencia respiratoria y del volumen expiratorio. En otros pacientes también vieron que se disminuye el tiempo de inspiración. O sea, ¿por qué podemos decir que el tiempo de inspiración relacionado con el tiempo total está normal? Por la relación. La relación del tiempo de inspiración sobre la pared o sobre todo el ciclo puede estar en relación normal, pero eso no significa que el tiempo de inspiración esté bien. Es por eso que el tiempo de inspiración en estos pacientes es más corto todavía. De por sí el tiempo, fisiológicamente hablando, el tiempo de inspiración es más corto que el tiempo de expiración. Pero con el patrón restrictivo, pues a su vez va a disminuir todavía más este tiempo de inspiración. ¿Ok? Y la otra patología es el síndrome la insuficiencia respiratoria aguda, en el cual vamos a tener una respiración rápida y superficial. La relación entre la frecuencia respiratoria y el volumen tidal va a estar alterada y intenta aumentar esta frecuencia respiratoria, esa es la alteración que vamos a encontrar, y disminución por parte del volumen tidal o el volumen total. Entonces, este tipo de respiraciones no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el hecho de que uno respire rápido y superficial no genera un cambio en las vías o en la vía aérea pequeña. ¿Recuerdan cuando veíamos la fisiología respiratoria que realmente, o sea, el hecho que tú metas aire, los 500 mililitros, realmente no estás cambiando los 500 mililitros a nivel de la unidad funcional respiratoria? Entonces, si así no se está cambiando todo el aire alveolar, si uno hace una respiración rápida y superficial, lo único que va a conseguir es una fatiga muscular sin realmente mejorar un cambio en el intercambio, valga la redundancia, en el intercambio gaseoso del oxígeno con el CO2 en las unidades funcionales. Es por eso que cuando nosotros vemos a pacientes que ya tienen estas cuestiones alteradas, hay veces que es mejor ya de plano intubarlos, que es lo que está sucediendo precisamente con los síndromes o el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en los pacientes con COVID, que la respuesta inflamatoria, aparte de haber una inflamación como tal a nivel pulmonar, eh, este, hay una hipersecreción bronquial. Eso lo vamos a ver ya, bueno, si hay más clases, lo vemos en otras diapos. Pero esto lo que genera es una necesidad de intubar a este tipo de pacientes, porque no, o sea, lo único que va a provocar es que se fatigue el músculo, no hay intercambio gaseoso y se van a tronar el sistema. Se va a tronar el sistema respiratorio, y si se trona el sistema respiratorio, el que sigue va a ser el cardíaco, y después se va hacia el renal, y bueno, ahí ocurre lo que es el preámbulo de la muerte, ¿no? Lo que es una falla multiorgánica, que nos lleva a una acidosis metabólica, y si no se corrige esa acidosis metabólica como tal, es lo que provoca la muerte. Bueno, la otra cuestión o que ustedes van a estar muy en relación va a ser con los pacientes neuromusculares. Este es otro capítulo completamente diferente y muy, muy, muy variado, porque no solamente afecta la cuestión nerviosa y la muscular,
sino que esto nos lleva a secuelas o a complicaciones óseas que también nos pueden generar otro tipo de patrones, no sé, esclerosis muy pronunciadas, eh, por desbalances musculares en todo lo que es el core o todo lo que son los músculos del tronco. Y aquí vamos a ver que hay alteraciones en el patrón ventilatorio por reducción del movimiento y precisamente del volumen tidal. No sé, desde esclerosis idiopáticas juveniles o, no sé, digo, por ejemplo, en el INR, una curvatura, la más grande que a mí me tocó ver fue de 87 grados de un paciente, un pediátrico, tenía como 7 años. Digo, o sea, ¿qué haces contra esa carretera, no? O sea, entonces ahí es muy importante la intervención respiratoria porque normalmente estos pacientes se complican con alteraciones metabólicas, con alteraciones como atelectasis en el pulmón, y bueno, pues con ese ángulo de curvatura a nivel torácico, pues ese pulmón ya no sirve, está completamente colapsado y no hay nada de intercambio gaseoso como tal. No sé, por ejemplo, otras enfermedades neuromusculares como tal, está una muy frecuente, el Duchenne, que estos pacientes van cambiando las fibras musculares por tejido graso y destrucción del mismo músculo hasta que pues finalmente fallecen. Estos pacientes alrededor de entre los 9, los 11, entre los 9 y 12 años aproximadamente, dejan de caminar y como todo el sistema muscular se empieza a ir alterando poco a poco, pues van a tener precisamente complicaciones respiratorias importantes, que es una de las principales causas de mortalidad en este tipo de pacientes. Enfermedades neuromusculares también pues, hay a nivel genético recesivas y dominantes y algunos que dependiendo de la edad, algunos los afectan a nivel, digamos, pediátrico, otros a nivel adulto u otros a nivel no sé, adultos de mayor edad. Entonces, es ahí donde se puede incidir con este tipo de patrones. Y vamos a ver que la contracción del diafragma aumenta la negatividad intrapleural, lo que nos va a generar un movimiento paradójico de lo que es el tórax. Bueno, eso es una de las posibles combinaciones que vamos a poder tener en estos pacientes, pero en los pacientes neuromusculares es demasiado variado todo esto. Es por eso que es importante que ustedes conozcan lo sano, lo estén practicando con ustedes mismos, para que al momento de que se lleguen a topar con alguna patología, sepan identificar que algo no está bien. Ok, vamos a ver los patrones respiratorios terapéuticos. Uno de los objetivos es que buscan minimizar estas alteraciones en diferentes entidades clínicas, como ya lo hemos estado tocando poco. Yo creo que sería bastante bueno, ya que pase todo esto de la pandemia y demás, que haga en sus clínicas o si tienen la oportunidad de entrar en contacto con pacientes, lo lleven a la práctica, porque sé que esto es súper aburrido, estar con diapositivas y bueno, pero la forma en la que más se puede generar un buen conocimiento pues es leerlo y llevarlo como tal a la práctica en nosotros mismos y después a nuestros pacientes para que ustedes vean cómo es mejora como tal la ventilación en los mismos pacientes. Incluso en unidades de cuidados intensivos, a pesar de que tengan ventiladores y demás, existen técnicas que se pueden llegar a utilizar como el higiene bronquial o demás, o lo que es el aclaramiento mucociliar, donde ven ustedes realmente con parámetros objetivos que su intervención genera un gran cambio, ¿no?, en la calidad de vida de estos pacientes. Y otro es mejoría en la mecánica respiratoria y la ventilación pulmonar, que reduce precisamente la disnea y mejora precisamente el intercambio gaseoso. En el INER, en la clínica de rehabilitación, ahí van a ver que tienen pues, muchos pacientes hipocosos o con enfermedades intersticiales y demás, y cómo ahí en la consulta, el hecho de que se le dé un buen entrenamiento a este tipo de pacientes con terapias de ahorro de energía y, por ejemplo, el típico patrón diafragmático, que ahorita lo vamos a analizar ampliamente, generan este cambio en la saturación principalmente de oxígeno, ya que estos pacientes normalmente tienen oxígeno suplementario. Entonces, es importante que en estos pacientes se les reeduque la forma de respirar.
Ok, vamos a pasar con el principal, que es el patrón diafragmático. Vamos a ver qué es, en sí consiste en la relajación de los músculos accesorios de la respiración. ¿Para qué? Para poder utilizar más lo que es el diafragma. Eh, Reducir el trabajo de la respiración, mejorar lo que es la disnea y la ventilación pulmonar, mejorar lo que es la frecuencia respiratoria y por lo tanto los gases en sangre. En- no se recomienda tanto este patrón cuando hay una hiperinsuflación pulmonar significativa, una EPOC grave o una frecuencia respiratoria baja y volúmenes tidales altos o volúmenes corrientes, que es el que normalmente utilizamos basal, alto. Sí, no es una contraindicación, no es una contraindicación absoluta, pero sí hay que tener cuidado con estos pacientes porque va a afectar o vamos a alterar toda la cuestión de gases en sangre y toda la parte de arriba, ¿no? Lo que les acabo de comentar. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste. Este cuate, este autor, menciona que es una inspiración con uso predominante del diafragma y atenuación de la utilización de los músculos accesorios. O sea, hacia llevar hacia una respiración más abdominal como tal. Entonces, menciona que una mano debe estar colocada en el tórax para generar una relajación y la otra en el abdomen para generar una proyección anterior del abdomen. De esta manera, el hecho de que uno haga consciente su respiración genera una activación por parte del diafragma de manera óptima para fortalecer este músculo. Esta estimulación elonga las fibras diafragmáticas, lo que las coloca en ventaja con el radio, digamos, de la curvatura de la longitud tensión. La mano que va en el abdomen al final de la expiración se puede generar como si hiciéramos hacia abajo lo que es el ombligo para generar esta elongación de las fibras diafragmáticas. Esto genera muchas cosas. Acuérdense que cuando uno va hacia la rehabilitación, no nada más es ponerle nada más simples ejercicios, sino es bombardear toda la parte periférica, toda la parte aferente, que es la parte de la sensibilidad que entra a los comandos cerebrales. Entonces podemos estarlos estimulando de manera consciente, o sea, por medio de su conciencia, por medio auditiva, por medio visual, por medio propioceptiva, por medio táctil, no sé, ya hasta las nuevas técnicas a través de robótica, todo esto, es precisamente para generar una retroalimentación eh, hacia el mismo paciente para generar mejores patrones. Mientras más uno repita la tarea, o con la terapia de tareas específicas es la que más ha tenido evidencia actualmente. Entonces, mientras más generen este patrón dentro de la respiración, más se genera un cambio en los patrones respiratorios de los pacientes, incluyendo a pacientes neurológicos. De hecho, pues todo lo que es la neuroplasticidad, además, pues está basada precisamente en tareas basadas de manera específica. Bueno, entonces, bueno, para eso se le solicita al paciente que ponga una mano en el tórax, otra en el abdomen, o bien el mismo terapeuta puede poner sus manos en estas posiciones para generar que sea más didáctico, digamos, y más fácil de comprender por parte del paciente. Y bueno, la inspiración con volúmenes pequeños se utiliza para facilitar la contracción del diafragma y el aprendizaje del patrón. Poco a poco es como un proceso. De hecho, más adelante lo vamos a ver en otra de las mismas técnicas, de los mismos patrones. Este es digamos, el principal, el patrón diafragmático, pero hay otro que es el del sollozo, que es el de las contracciones pequeñas, para ir reeducando al paciente a cómo utilizar realmente el diafragma, sin tener que estar utilizando tanto los músculos torácicos, donde se pueden llegar a involucrar los músculos accesorios y nos genera la fatiga. Entonces, bueno, para hacer lo que son los métodos de la instrucción y ejecución de la técnica, es una inspiración, es nasal, lenta y profunda. Y la expiración se va a llevar a cabo por la boca. Normalmente puede estar asociada o no a una resistencia labial o, bueno, lo que es generar un flujo, bueno, es con técnica de labios fruncidos para generar ya sea un flujo laminar o un flujo turbulento. Ahorita lo vamos a ver, este tipo de flujos.
Y bueno, se han intentado hacer en diferentes posiciones, ya sea desde sedestación, con proyección anterior del tronco, en supino, en lateral, lo que se les venga en gana. Pero cuando es una reeducación o una enseñanza a los pacientes, normalmente o es en sedestación con proyección anterior del tórax o en supino. Aumenta lo que es la compresión del contenido abdominal y mejora la biomecánica en pacientes, por ejemplo, con EPOC. Cuando ustedes colocan al paciente en sedestación con ligera proyección anterior del tronco. El hecho de que se pongan en esta posición y hagan el ejercicio, van a notar que hay una mejor biomecánica como tal, y esto aliviana lo que es, o mejora lo que es la disnea en los pacientes epocosos, ¿no? Sí, hay veces que algunos pacientes refieren que si ponen su mano en el tórax o en el abdomen, genera mayor fatiga. Es porque el hecho de que nos pongamos así las manos, hay una contracción mínima, pero hay una contracción por parte de la cintura escapular y de parte del tronco superior o de la parte superior que nos puede generar disnea en estos pacientes. Si no, de plano podemos poner los brazos en el regazo para disminuir este uso de los músculos accesorios. Pero en un principio sí es importante que se coloquen ambas manos, ¿de acuerdo? Lo que les comentaba, se han hecho estudios acerca de las diferentes posiciones, desde supino, bipedestación, sedestación y sedestación con inclinación anterior del tronco. Las mejoras o el mejor patrón, la mejor posición junto con el patrón fueron la de supino y la de sedestación en proyección anterior. Esto pues, es algo bueno porque nos permite trabajar con pacientes en unidad de cuidados intensivos que son conscientes o que no están intubados o no están sedados, o pacientes que están hospitalizados en piso que también están en posición supina, se puede trabajar bastante bien, o en posición semifowler. Y de esa manera, cuando ya se logre una sedestación con inclinación anterior, pues también se sigue generando la reeducación del patrón respiratorio. ¿Esto por qué? Porque mejora lo que es la capacidad pulmonar total, el volumen residual, como queda, el volumen residual, acuérdense que era lo último que quedaba después de una expiración forzada, y lo que es la relación entre las presiones, tanto de inspiración como de expiración. Y aumenta lo que es la actividad electromiográfica de los músculos accesorios en la posición en la posición en sedestación y bipedestación. Acuérdate que sedestación erguida, no con proyección anterior. Y la bipedestación se vio que hay una actividad aumentada de los músculos accesorios y una disminución en la participación del músculo diafragma, ¿ok? Al momento de generar una presión negativa pleural. Entonces esto no nos favorece. Estamos realmente reeducando o enseñando un patrón diafragmático como tal. Entonces, bueno, los métodos específicos para instruir a los pacientes es uno, el posicionamiento del paciente en sedestación, más o menos inclinación anterior, semifowler o en decúbito lateral. La pelvis debe estar inclinada a posterior, o sea, imagínense lo que es el hueco pélvico, perdón, volteando, digamos, hacia atrás, como si cuando uno mete las pompis, digamos. Esa es una inclinación posterior de la pelvis. Una extensión de lo que es el cuello y las extremidades inferiores y superiores, ya sea en flexión y en rotación externa, o bien si se van a utilizar las manos para generar el patrón, pues, para la reeducación, se pueden utilizar. Y esto para darle la mayor distensibilidad a todo lo que es el sistema, a la caja torácica junto con el abdomen, la participación del abdomen. La otra, las manos donde van posicionadas, es una estimulación táctil, una dijimos sobre el tórax y la otra va sobre el abdomen, una sobre el manubrio del esternón. Acuérdense que el esternón está dividido en tres secciones. Esta unión entre la parte superior y la inferior y la media es el manubrio del esternón, más o menos es entre C2, más o menos, digo, entre la costilla, en el arco costal 2. Ahí es más o menos el manubrio. Y eso es para generar el paciente que no mueva realmente la mano del esternón y que mueva más la del ombligo o la del abdomen para estar generando una mayor contracción por parte del diafragma. Y al final podemos hacer un alargamiento del diafragma, debe hacerse al final de la expiración para favorecer la horizontalización de la cúpula por parte del diafragma.
La otra es la estimulación auditiva, que ustedes como fisioterapeutas pueden orientar al paciente a llevar a cabo la inspiración y la expiración durante todo el procedimiento. Y la estimulación visual se instruye para observar el abombamiento anterior del abdomen y restricción del movimiento del tórax, evitar la protrusión abdominal y la hiperlordosis, esto es lo importante. Y lo que es el biofeedback, pues se puede utilizar, se les coloca a los pacientes el oxímetro de pulso para que vean cómo a través del patrón diafragmático automáticamente empieza a aumentar la saturación de oxígeno. Y bien, el uso de espejos, todo lo que a ustedes se les ocurra hacer, lo pueden generar. Mencionaban también que se puede llegar a utilizar electrodos de superficie para electromografía, para que ellos vayan viendo cómo se va activando los músculos. Pero bueno, pues son un poco sofisticados y caros. Lo más fácil es con un oxímetro de pulso y bueno, uso de espejo, ¿no? Si no tienen oxímetro, creo que sería importante que ustedes tengan uno o compren uno y utilicen el patrón diafragmático en ustedes mismos y vean cómo se modifica la saturación de acuerdo al tipo de patrón respiratorio. Y esto lo pueden llevar para que lo lleven a la práctica incluso con los mismos pacientes. La otra es la instrucción de la respiración y se enseña pues al paciente precisamente a inspirar, elevando la mano del abdomen y a expirar por la boca con o sin resistencia labial. Ahorita vamos a ver qué función tiene esta resistencia labial, que es como si intentaran silbar o es el orificio bucal, pues lo reducen precisamente para que genere una resistencia como tal al sacar el aire. Y la terapia complementaria, bueno, podemos tener a los pacientes con oxígeno, con terapia broncodilatadora o bien junto con la eliminación de las secreciones si es necesario. Ah, exacto, como si soplaran una vela, así es. Y por último es, una vez que ustedes ya instruyeron a los pacientes, es evaluar la competencia precisamente del patrón diafragmático. Es importante que ustedes estén pues, haciendo los reconocimientos con los pacientes, etcétera, etcétera. Ok, hasta aquí, ¿hay alguna duda del patrón diafragmático? De todas maneras, al final ponemos un video bueno, ahí de YouTube del patrón diafragmático. Vamos a ver algunas variantes dentro de la forma de ejecución, pero bueno, lo que nos dice la literatura pues es esto. ¿Alguien tiene alguna duda o le sigo? Sí, ya. Ok. El segundo patrón que vamos a ver es el patrón del sollozo o del suspiro, y esta consiste en hacer diferentes tiempos durante la inspiración, fraccionadas de 2 a 3 tiempos. Es una inspiración fraccionada con volúmenes pequeños y se utiliza para facilitar la contracción del diafragma y el aprendizaje precisamente del patrón diafragmático. Pues igual, como cuando, no sé si, yo que todo el mundo lloramos de pequeños y esos suspiros, ¿no? Es lo que genera esos volúmenes pequeños para facilitar la contracción del diafragma, para que ustedes puedan sentir cómo se siente esa contracción diafragmática y que tengan una mayor comprensión de cómo se activa el diafragma como tal. El volumen tidal o el volumen corriente bajo se torna más laminar al flujo inspiratorio. Tenemos dos tipos de flujo, el flujo turbulento y el flujo laminar. Dependiendo de qué es la terapia, es el que vamos a intentar utilizar. El suspiro lo que trata de hacer, pues tratar de llevarlo más hacia el flujo laminar como tal, como el flujo inspiratorio. Bueno, no sé, a lo mejor cuando vean el tema de aclaramiento mucociliar o lo que es el higiene bronquial, vamos a ver que funciona mejor o lo que está indicado es el flujo turbulento, que este flujo turbulento lo que genera es generar un despegue de de todo este moco, de todas estas secreciones, para generar una mayor movilidad. ¿Ok? Y el flujo laminar, lo que queremos generar es que haya una insuflación o que se permee la vía respiratoria pequeña de manera más uniforme. Entonces es lo que nos va a generar una distribución homogénea en la ventilación en regiones obstruidas. Para eso queremos un flujo laminar como tal. Cuando los pacientes presentan mucha secreción, como una neumonía o precisamente ahora con el comentado COVID,
intentar movilizar todas estas secreciones es precisamente para disminuir esta disnea y favorecer el intercambio gaseoso en nuestros pacientes. Sin embargo, ahorita como estamos viendo el tipo de patrón, lo que queremos hacer es un flujo laminar para expandir todos lo que son las vías respiratorias pequeñas. Déjenme tomar agua bien rápido, esperen. Listo. Ok. Ok, este tipo de patrón, además de que nos ayuda a ir instruyendo poco a poco al paciente para llevarlo al patrón diafragmático, que como vimos ya son inspiraciones más profundas, vamos a aumentar lo que es en el patrón diafragmático el volumen tidal, donde vamos a empezar a meternos allá a los volúmenes de inspiración y de expiración residuales. Hay veces que los pacientes no lo van a tolerar o no lo comprenden bien. Es por eso que pues, empezamos con el del suspiro o el sollozo. Y esta inspiración fraccionada con volúmenes altos, vamos a ver que aumenta. Bueno, el anterior fue con bajos. El patrón suspiro lo podemos hacer con volúmenes bajos, que se utiliza para la reeducación o la reeducación diafragmática. Y la otra es que podemos utilizar el patrón de suspiro o de sollozo con volúmenes altos. Esto lo vamos a generar para aumentar la capacidad pulmonar total. Acuérdense que vimos que, por ejemplo, en un patrón obstructivo, la capacidad pulmonar total no está alterada, a diferencia del patrón restrictivo, donde sí está indicado este tipo de patrones de suspiro, en obesos, por ejemplo. Que queremos mejorar esta capacidad pulmonar total, podemos utilizar el patrón de suspiro para mejorar esta ventilación. ¿Ok? Ahora, los dos patrones, tanto el de volumen alto como el de volumen bajo, podemos llegarlos a utilizar con resistencia labial. La respiración se realiza, se va a realizar a partir de esta capacidad funcional residual. Acuérdense que era la suma de varios volúmenes cuando hablamos de capacidades. Y la pausa durante los patrones diafragmáticos y de sollozo se recomiendan para aumentar el tiempo de contacto entre la sangre del capilar pulmonar y el aire alveolar. Entonces podemos generar esta inspiración, después se sostiene y después se hace la expiración. Y en este caso, en cuanto a los suspiros sollozos, lo que se genera es precisamente estas pausas, permitir mayor disponibilidad en tiempo del oxígeno a la membrana, intersticial pulmonar para que se genere este cambio. Es por eso que con estos tipos de patrones van a ver que empieza a aumentar la saturación de oxígeno. Y bueno, obviamente aumenta la difusión de gases y mejora este patrón ventilatorio. Ok, voy a aprovechar este esquema aquí para ver qué es lo que pasa con la resistencia labial. Como mencionaba, lo que se genera es que permanezca una cierta presión en las vías o en el área pequeña de la vía respiratoria y funciona como una ferulización, o sea, no permite que se colapse como tal el alveolo, el hecho de que nosotros no saquemos todo el aire, ¿ok? O que se haga precisamente esta resistencia, esta resistencia labial, lo que se ha visto. Si a esto se le aúna o se le agrega, no sé, por ejemplo, patrones de vibraciones, etcétera, etcétera, vamos a generar un flujo turbulento, que eso es lo que nos ayuda precisamente a ir limpiando todo lo que es la mucosa pulmonar. Ok,
El otro patrón que vamos a ver es el patrón intercostal. Así como estuvimos trabajando el previo con el patrón diafragmático, vamos ahora a trabajar la musculatura superior. Este es un tipo de patrón de inspiración y expiración por la nariz con mayores frecuencias y amplitudes respiratorias posibles. Por lo tanto, vamos bueno, hay un aumento de la frecuencia respiratoria y disminuye el tiempo total del ciclo respiratorio y hay un aumento de la capacidad residual funcional. La relación que se tiene que hacer cuando se va a practicar este tipo de patrón debe ser 1 a 1 en cuanto a relación, en cuanto a tiempos en segundos de inspiración y expiración. La distribución de gas hacia las regiones no dependientes del pulmón, principalmente esto hace alusión a las zonas apicales como tal del pulmón, donde casi no hay intercambio gaseoso, a diferencia de las zonas basales dependientes del pulmón como tal. Entonces la frecuencia cardíaca aumentada, hay una mayor ventilación en los ápices, vamos a ver cómo va a alterar toda el intercambio gaseoso y biomecánica de la fisiología respiratoria. Entonces se tiene que tener cuidado en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque pueden generar una alcalosis respiratoria. Recuerden lo que decíamos, ¿no? El hecho de que tú hagas mayores frecuencias con amplitudes también mayores, lo que genera es barres con el CO2 y el CO2, o sea, no nos conviene barrerlo de más. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar una alcalosis respiratoria, o sea, que empieza a aumentar el pH sanguíneo precisamente por haber cambiado el patrón respiratorio. Y esto se nos traduce en vasoespasmo a nivel muscular, yo digo, a nivel sanguíneo, a nivel de arterias y venas. Esto no nos conviene por cuando hay patología coronaria y en patología neurológica. ¿Ok? Espérenme un momentito, por favor. A ver. A ver, déjenme porque Elías se salió, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, Lick, ¿me escucha? Déjenme ver si se conecta Elías ahorita. Bueno, ok. Vamos a seguir. Intercostales. Ahí vamos aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, cuidado con esta alcalosis respiratoria, porque nos va a generar un vasoespasmo y eso sí no nos conviene, allá adentro, no nos conviene para pacientes que tengan patología coronaria. ¿Por qué? Porque esto nos puede generar un estrés agregado a nivel de la musculatura del corazón y obviamente también a nivel neurológico. Y obviamente a nivel neurológico que nos puede comprometer bueno, pues toda la economía. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de patrón. Igual ahorita vamos a ver el video de cómo se realiza. El patrón de la expiración forzada, bueno, es inducido para hacer una expiración forzada donde vamos a alterar el volumen residual como tal.
¿Ok? Y el objetivo es aumentar la ventilación en los ápices pulmonares. Acuérdense que, bueno, vamos a tener, esto es muy individualizado en cada uno de los pacientes, porque les repito, van a tener pacientes de decúbito supino, decúbito lateral, que estén intubados, o que estén todavía intubados pero conscientes y pueden generar una intervención en su biomecánica respiratoria. Pero el objetivo es activar algunas zonas no funcionales del pulmón. O sea, por medio del juego de las presiones con este tipo de expiración forzada. Entonces, bueno, este esquema está un poco confuso, pero lo que queremos ver es cómo a nivel basal del lado izquierdo se tiene una presión de menos 2.5. Esto es al final, digamos, de las expiraciones, y hasta arriba, en la zona apical, hay una presión de menos 10 centímetros de agua. El hecho de que uno genere una expiración forzada modifica por completo la cinemática pulmonar. Acuérdense que vamos a tener presiones transpulmonares y pleurales. Aquí es de menos 2.5 y adentro es de más 2.5. Esta relación es lo que nos va a permitir, esta diferencia de presiones equivalentes, que están en equilibrio, digamos, es lo que nos permite realmente llevar a cabo un intercambio gaseoso. Si nosotros alteramos alguna de estas presiones, ya no va a haber un flujo adecuado de aire en las diferentes vías. ¿Ok? Y de la otra manera es que, entonces, de esta forma, en la parte apical, lo que veíamos la vez pasada por las zonas de West, y de acuerdo a la posición del paciente, algunas zonas no están llevando a cabo un intercambio, porque esta relación entre la perfusión y la ventilación está alterada. O sea, o simplemente por cuestión fisiológica no se lleva a cabo este intercambio. Como si fuera en la zona 2, por ejemplo, donde hay un mayor equilibrio, donde se está generando mayor difusión de oxígeno, y en la zona basal. Entonces, lo que queremos hacer con esto es la activación de las zonas que no son dependientes del pulmón. Las zonas dependientes hacen alusión a la parte media e inferior del pulmón, y las zonas no dependientes, las zonas apicales. En estas patologías, como por ejemplo, no sé, patologías hipersecretoras, no sé, neumonía estreptocócica o virales, bueno, lo que queremos es activar estas otras partes del pulmón para que se lleve a cabo este intercambio gaseoso. De hecho, el mismo cuerpo lo hace de manera automática cuando detecta que no está habiendo una buena relación ventilación-perfusión. Y es lo que nosotros tratamos de hacer con la expiración forzada. El hecho de que yo sople, digamos, le ponga los labios como si soplara una vela y apriete lo que es parte del mismo abdomen, fíjese bien cómo cambia la fuerza de menos 2.5 pleural. Esta presión negativa pleural de menos 2.5 la voy a llevar hasta más 3.5 centímetros de agua. El hecho de que aquí haya más 3.5 y acá no, va a cerrar por completo esta área. ¿Ok? Va a cerrar por completo aquí el flujo de gas o el flujo de aire. Entonces, esto no nos conviene, porque si de por sí ya hay una alteración de base y nosotros le agregamos esta parte, hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que no esté indicado, porque sí, de hecho lo utilizamos bastante, sobre todo para mejorar esta secreción bronquial, pero normalmente vamos intercalando entre un patrón diafragmático para que descanse el paciente, lo combinamos con inspiraciones forzadas o con labios fruncidos, técnicas de labios fruncidos, etcétera, para generar un aclaramiento mucociliar. Y vemos como la parte apical, el hecho de que nosotros tengamos una presión positiva abajo, a fuerza tenemos que activar la parte superior de lo que es el sistema respiratorio. De hecho, lo vamos a ver ahorita con algunos lo mencionan como un patrón respiratorio clavicular. ¿Qué es lo que queremos hacer? Precisamente activar las zonas superiores de lo que es el árbol bronquial. Como aquí hay menos 4, fíjense, desde menos 10 se brincó desde 10 centímetros de cuadrado hasta menos 4. Esta diferencia es como activa
precisamente el flujo o mejora el cociente entre lo que es la ventilación y la perfusión. Y de esta manera se activan estas unidades funcionales pulmonares a nivel apical. ¿Ok? Entonces estas expresiones forzadas las podemos utilizar en decúbito supino o en sedestación, o en decúbito lateral, dependiendo qué es lo que se va a estar trabajando. Ok, otra de las variables, otras de las variantes que se me olvidó comentarles en el patrón diafragmático, o más bien en el patrón intercostal, perdón, es, acuérdense que pues, obviamente tenemos dos hemitórax, entonces podemos ir progresando a los pacientes hacia que se le indica al paciente que expanda un solo hemitórax. Yo sé que dices, bueno, pues cómo, o sea, pero bueno, el hecho de que haga consciente una respiración y que intente inflar solamente uno de los pulmones, esto favorece todavía la retroalimentación o el biofeedback en este tipo de pacientes para generar una mejor biomecánica pulmonar. Ok. Bueno, la distribución de la perfusión se modifica cuando los volúmenes son pequeños. Y este patrón compromete la ventilación y la perfusión de los pulmones, alterando precisamente el intercambio gaseoso. Aquí podemos ver precisamente el flujo sanguíneo alveolar en porcentaje y vemos cómo a lo mejor a nivel de la base del pulmón, podemos ver cómo aumenta este gradiente, ¿ok? Y a diferencia de cómo al final de un ciclo, al final del ciclo, cómo realmente el volumen residual es lo que va a mantener este flujo sanguíneo alveolar. Entonces, con pequeños cambios en la frecuencia respiratoria o la profundidad de la misma, vamos a tener todas estas alteraciones tanto en la capacidad pulmonar total como en la capacidad residual funcional como en el volumen residual. ¿Qué es lo que queremos hacer? Modificarlas dependiendo del tipo de patología que se esté desarrollando en el paciente. Bueno, y el otro patrón que mencionan es el patrón para el broncoespasmo. Normalmente el broncoespasmo también trae un componente de ansiedad, ¿no? Precisamente porque el hecho de que te falte el aire, pues obviamente genera bastante ansiedad y bueno, va a haber alguna alteración como tal en la biomecánica. Vamos a ver que para el broncoespasmo, normalmente en los asmáticos, por ejemplo, en este tipo de patologías, cuando hay ya sea una hiperreactividad bronquial como tal, funciona como una válvula. Puedes meter aire, el problema es que no vas a poder sacarlo, funciona como una válvula unidireccional, precisamente porque está combinado el componente de secreción, el componente secretor, como el componente bronquial. Entonces se dan cuenta que funciona pues sí, una válvula que tú puedes soplar, digamos, pasa el aire, pero al momento de exhalarlo es donde hay alguna alteración. Entonces, bueno, pues el ejemplo más claro de esto, pues es los pacientes en una crisis asmática. Por eso se les da precisamente broncodilatadores para romper esta parte. Pero podemos enseñarles a los pacientes que cuando tengan alguna crisis, aparte de utilizar el broncodilatador de acción rápida, ¿no? Normalmente se utiliza bromuro de ipratropio o salbutamol o la combinación de ambos, se le dé la enseñanza precisamente del patrón. Y estos son volúmenes corrientes bajos, pero suficientes. O sea, no es que metan así mucho aire, porque el problema va a ser el momento de sacarlo. Es simplemente volúmenes corrientes bajos, pero que sean suficientes para mantener una saturación como tal. Eso obviamente se lo tienen que hacer de manera individual en cada uno de los pacientes y es prueba-error precisamente con oxímetros de pulso para estar ustedes monitorizando qué tanto están metiendo, qué tanto están sacando dentro del mismo paciente asmático para enseñarle. Y una de las técnicas, no sé, bueno, de relajación y algo que se utilizan es la respiración. Frecuencias relativamente altas han visto que disminuye el broncoespasmo. Digo, no lo vas a poner a hiperinsuflar, ¿verdad? O a caer en una polipnea o una taquipnea, pero lo puedes llevar, a lo mejor sí a una polipnea como tal,
donde más o menos se lleva a 18 o 20 respiraciones por minuto, póngale 22 máximo, pero de ahí procura que no se pase, y aumentar aumentar precisamente esta ventilación pulmonar para que el paciente no se sienta con esa sensación de ahogo, ¿no? La inspiración debe ser por la nariz y la expiración con resistencia labial. ¿Precisamente para qué? Para intentar ampliar romper precisamente con esta obstrucción generada bipartita. Bipartita dijimos por parte de la secreción y por parte del árbol bronquial como tal. De esa manera tratamos de ferulizar todas estas zonas el hecho de nosotros aumentar la presión a nivel residual o del volumen residual pulmonar. Y lo que es el volumen pulmonar pues va a aumentar y el punto de igual presión es desplazado hacia las vías respiratorias centrales. El hecho de que el volumen pulmonar aumente, este punto lo vamos a centrar hacia las zonas de West principales, que son la zona 2, ¿ok? Si el paciente está digamos, en sedestación. ¿Para qué? Para que el mucho o poco flujo de oxígeno de aire que se pueda estar intercambiando junto con el broncodilatador permita que haya una mejor difusión de oxígeno y automáticamente empieza a disminuir lo que es la sensación de disnea o la sensación de falta de aire o esta disnea como tal. Y de esta manera podemos evitar el cierre prematuro de la vía aérea pequeña, que es lo que queremos hacer con la combinación entre a lo mejor de suspiros junto con el de labios fruncidos o el patrón diafragmático con el de labios fruncidos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver precisamente los videos. Déjenme organizar aquí la compu, esperen un tantito, y ver si ustedes lo escuchan.